Bueno, en esta parte de meteorología y su impacto en incendios forestales, bueno, pues vamos a ver un poco cómo influye la meteo en los incendios forestales. Antes de entrar, digamos, en materia pura de incendios, me gustaría hacer una breve introducción donde me gustaría aclarar una serie de conceptos que yo creo que son válidos para luego entender mejor la parte más, digamos, concreta de incendios forestales. La primera parte, yo cada vez que doy un curso me gusta de hacer mucho hincapié en la configuración geográfica, porque esto va a repercutir claramente en cómo se va a comportar la meteorología en las diferentes zonas del territorio. Por un lado, mira, me quiero poner una serie de imágenes que nos aclaren un poco los diferentes niveles de la influencia del territorio en la meteorología y por lo tanto en los incendios forestales. Por un lado, en la primera imagen, que es un mapa del mundo, vemos cómo están distribuidos los continentes. Es fundamental. El hecho de tener África a 14 kilómetros de la península, o el hecho de que seamos la parte más occidental de Europa, va a repercutir claramente en la meteorología. Por un lado, África pues aporta, digamos, ese horno que luego en verano sufrimos, y luego el hecho de estar en la fachada occidental, bueno, pues nos aporta eh, esa dinámica de ser la primera masa de tierra que se encuentran los vientos del oeste generales que por circulación general atmosférica, bueno, pues son los más comunes. En ese sentido, me gustaría que ya nos fijemos en la segunda imagen, que también es un globo terráqueo, pero con la circulación general atmosférica. En este caso, si os dais cuenta, nosotros estaríamos en la parte, digamos, templada, en las zonas de unión entre la masa de aire frío polar y las masas subtropicales. Por su circulación general, bueno, pues por Coriolis, lo normal es que nosotros tengamos un flujo de poniente, es decir, del oeste, que bueno, pues nos aporta una particularidad respecto a otras zonas más continentales como puede ser Castilla-La Mancha o incluso Castilla-León, y un clima y una meteo mucho más favorable que la que pueden tener en regiones más orientales como la Comunidad Valenciana, Murcia o en la parte este de Andalucía. Pero a la par que vamos haciendo zoom, pues nos vamos a encontrar con otro tipo de configuraciones más regionales, que en el caso de la tercera imagen que he puesto, que son las formaciones vegetales potenciales, el hecho de que bueno, la península ibérica está rodeada por mar casi por todos lados, su configuración de sistemas montañosos y el hecho de estar pues cercanos al continente africano, pues nos aporta unas regiones bioclimáticas, una vegetación potencial que no es igual en todos lados. En Extremadura, por ejemplo, es muy clara la diferencia entre las zonas de sierra, del norte de Cáceres, la zona de Villuercas, incluso Tentudía y la zona de Valencia Alcántara, donde hay presencia de robledal, que tiene un comportamiento ante los incendios muy diferente al que puede tener un encinar o las especies pues alóctonas como pueden ser los pinares. Entonces, bueno, pues esa gran mole que también es la península ibérica, esa configuración regional también va a aportar, bueno, pues su particularidad. Si seguimos haciendo zoom, bueno, pues aquí he querido poner un ejemplo de la zona de Santander. Ya, bueno, pues nos concretamos mucho en regiones mucho más pequeñas que tienen unos condicionantes en función de las configuraciones de los grandes relieves, como en este caso puede ser la cordillera Cantábrica. El régimen de incendios que tiene Cantabria pues es un régimen totalmente contrario al resto de la península, como puede tener Euskadi, con incendios muy de invierno, unidos
precipitación que en esa época invernal se para, y en momentos de anticiclón y vientos de sur, bueno, pues tienen un comportamiento de incendios de invierno. Sin embargo, me gustaría señalar cómo a pocos kilómetros, como puede ser en Galicia, el régimen de incendios es totalmente diferente. De aquí la importancia de esas pequeñas configuraciones del relieve que aportan cierta singularidad al territorio. Y por último, la última imagen se trata de un valle de la ladera sur de Sierra Nevada, un valle muy pronunciado, que genera su propio régimen de viento, como vamos a ver más adelante en un apartado específico, bueno, pues por el calentamiento y el enfriamiento de las laderas. En estas zonas el viento funciona ascendente durante el día y descendente durante la noche. Y además se acentúa mucho cuando tenemos una situación de, bueno, pues de ola de calor, de gran calentamiento de la ladera. Entonces quiero hacer mucho hincapié en esta configuración geográfica. En siguientes vídeos vamos a ver cómo ese relieve va a modificar claramente las condiciones más generales de la meteo. Bien, entrando un poco ya en materia, al final las predicciones meteorológicas se basan en lo que se llaman los modelos meteorológicos, que no es otra cosa que ecuaciones de la dinámica física, de la física del aire. Evidentemente nosotros no nos vamos a meter ahí porque son ecuaciones súper complejas que no vienen al cuento, pero nosotros sí que tenemos que saber, bueno, pues interpretar una serie de aspectos que nos van a dejar hacer predicciones meteorológicas. Aquí pongo un par de cuestiones, la escala y los tipos, que son fundamentales. Voy a empezar por la parte de abajo, que son los tipos. Hay dos grandes familias dentro de los modelos meteorológicos. Aquellos modelos que son deterministas, es decir, los que te dicen qué situación concreta va a haber en un futuro, es decir, un modelo determinista va a ser aquel que te diga que para pasado mañana la temperatura máxima va a ser de 15 grados o va a haber una humedad relativa mínima del 32%. Sin embargo, los modelos probabilísticos utilizan diferentes opciones y lo que te dan es un porcentaje de probabilidad. Es decir, lo vemos por ejemplo en las predicciones de lluvia de la EMET a 7 días. Cuando tú entras en la predicción a 7 días por localidades de la EMET, te dice puede haber un 50% de probabilidad de precipitación o un 85% de probabilidad. Bueno, pues estos son los modelos probabilísticos. Luego vamos a ver unas imágenes que quiero voy a entrar dentro de una página web donde vienen este tipo de modelos y quiero que lo veamos. Pero antes me gustaría hacer mucho hincapié en lo que es la escala de los modelos. Hay dos tipos de modelos, que son los modelos globales y los de área reducida. Entre ambos casos hay un gran abanico de productos, pero para que nos hagamos una idea, los modelos globales analizan toda la superficie, es decir, analizan una mayor superficie, tienen una mayor escala temporal, pero tienen menos precisión. Vamos, el que mucho abarca, poco aprieta, pero son muy útiles para entender la configuración general atmosférica, ¿vale? A medida que vamos avanzando en zoom, digamos, en precisión, bueno, pues vamos a ganar, vamos a perder superficie, nos vamos a centrar en sitios concretos. En el caso de la imagen que tenemos ahí es el modelo WRF del suroeste de la península, pero vamos a ir perdiendo en la escala temporal. Es decir, rara vez este tipo de modelos superan las 48 horas desde el inicio de la predicción. Pero vamos a ganar tanta precisión que incluso estos modelos empiezan a entender ya la configuración del relieve. Si observáis en esta imagen de aquí,
en la zona de Gredos vemos como es un mapa de temperatura. Las temperaturas son mucho menores en las zonas de montaña, las entiende perfectamente, igual que los montes de Toledo, incluso en sierras mucho más pequeñas como las del sur o la zona de Valencia y Alcántara. Es decir, vamos a ganar mucho en precisión. Lo vamos a ver con dos imágenes claras que os voy a mostrar ahora. Mira, esto es una comparativa entre esta imagen que vemos, que es la topografía del modelo GFS, que es un modelo global, en la zona de California, en Estados Unidos. Bueno, si os dais cuenta, son en la imagen, en la parte de la izquierda, son relieves muy groseros, no entienden como las grandes superficies. Sin embargo, este otro modelo es el AROM de 1,3 kilómetros. Vemos cómo entiende perfectamente los relieves en una escala mucho más pequeña, como puede ser la zona de las Urdes y el Valle del Jerte. No son extremadamente precisos, pero ya entienden lo suficiente como para saber modelizar pues esos vientos de ladera que luego vamos a ver en un apartado determinado. Ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo claro de la web de windy.com, que luego me gustaría hacer un vídeo de la aplicación que tienen para móviles, porque a mí me parece de las más correctas que hay y creo que sería interesante que la tuvieseis. Bueno, pues aquí quiero hacer hincapié en esta zona de aquí de Porto Alegre. Vemos que la estación meteorológica da un dato en tiempo real de 16 km/h de Noreco. ¿Vale? Aquí en la imagen es la predicción de viento del modelo CMWF, que es el modelo europeo. El modelo europeo es un modelo global que tiene entre 16 y 9 kilómetros de resolución. Es decir, es un modelo, bueno, que es bastante bueno, pero no es útil para concreciones con tanto zoom como este y para zonas que, bueno, que pueden tener alguna sierra y demás. Para que veamos la diferencia que hay con lo que sería un modelo de R reducida, mismo momento, misma predicción del modelo AROM de 1,3 kilómetros. Si os dais cuenta, aquí sí coincide la mancha verde esta de zona de viento más grande, pues provocado probablemente por la sierra de Saumamede, que está aquí, y cómo coincide efectivamente ese viento más intenso que está recogiendo la estación meteorológica en tiempo real de Porto Alegre. Y vemos como hay mucha más variabilidad espacial en estos vientos. Estos modelos cada vez están más conseguidos y bueno, pues son bastante útiles. Bien. Cuando se trabaja con modelos meteorológicos, no solo se trabajan analizando las medidas en superficie, las medidas clásicas de viento, de humedad relativa, de temperatura, sino que para la configuración general se utilizan los mapas de altura. Aquí os he puesto los más utilizados, que es a 500 hectopascales, que son unos 5.500 metros de altura, 850 hectopascales, que es como unos 1.500 metros de altura, y os pongo, bueno, pues para qué se utiliza cada uno. Lo que vamos a ver en ambos, bueno, en el de 500 hectopascales, nos vamos a fijar en la temperatura, que son esas líneas que hay grises intermitentes, la altura del geopotential, es decir, a qué altura exacta está esos 500 hectopascales, que viene marcado por esta barra de aquí, ¿vale? Multiplicado por 10, es decir, por ejemplo, aquí la península ibérica, Extremadura, por ejemplo, estaría en torno a unos 5.600 metros de altura esa masa de 500 hectopascales. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues para ver un poco la circulación general, las masas de aire que nos afectan y la inestabilidad en capas altas. Nos vamos a encontrar como bolsas de este tipo, lo que nos aportan es inestabilidad en capas altas. Muchos, si veis el tiempo en televisión, habréis escuchado la palabra dana. La dana no es más que una depresión aislada a niveles altos.
Bueno, pues esas son las que provocan pues tormentas que pueden llegar a ser muy fuertes en la zona del Mediterráneo, pero que a nosotros también nos afectan. Como hay un apartado específico donde se trata el tema de tormentas, ahí vamos a analizar este tipo de variables, ¿vale? Y luego es muy importante saber el trazo que tienen estas líneas de color, que es la altura del geopotencial, porque en muchas ocasiones nos van a dar pistas sobre cuál es la masa de aire que nos va a afectar, ¿vale? Bueno, el mapa de 850 hectopascales también te muestra la temperatura, que en este caso va a ser la barra de color, la altura a la que está esa masa de aire, ¿vale? Que nos la va a dar las líneas blancas multiplicado por 10, por ejemplo este que pone 155, en verdad son 1550, y nos sirve para la circulación general, para las masas de aire y una cosa muy importante para los incendios forestales, que es la inestabilidad en capas bajas. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a ver cuando hablemos de los incendios convectivos, pero cuando veamos que asciende desde el norte de África esa masa de aire cálido, esa de masa sahariana, bueno, pues el modelo, o sea, el producto que mejor lo identifica es el mapa 850 hectopascales. Lo vamos a ver perfectamente cuando hablemos de esos incendios convectivos. Y por otro lado, tenemos los mapas de superficie, que nos van a aportar variables clásicas como es la temperatura, la humedad relativa, el viento, la precipitación, etc. ¿Vale? Yo recomiendo que este tipo de variables se vean en modelos de alta resolución, que vamos a ver un ejemplo tanto de los modelos generales como de los de alta resolución, y bueno, como tienen tanta precisión, pues ya pueden identificar condiciones mesoescalares. Y mira, aquí pongo un ejemplo del pasado 28 de marzo, donde hay una canalización en el Valle del Tajo bastante común, cuando hay situaciones de viento solano, donde se ve perfectamente pues, esa canalización del viento en esas zonas. Hay otras herramientas que nos ayudan o nos simplifican el análisis de estos modelos meteorológicos. Uno de ellos son los diagramas, los meteodiagramas. Este, por ejemplo, que pongo de la página Weather Central, ¿vale? Lo ponéis en Google y os sale directamente. En la parte de diagrama, en este caso yo he elegido del modelo GFS, aunque hay otra serie de modelos que podéis ver aquí, ¿vale? Podéis elegir la localidad, el modelo, el tipo de gráfico. Por ejemplo, este es un meteograma a 10 días, pero podéis tener uno de humedad relativa. Y luego en la actualización del modelo, en el momento en el que está actualizado. Esta parte no le hagáis mucho caso porque realmente os sale la más actualizada por defecto. Y te da, bueno, pues un producto de este tipo donde tienes una serie de días y las principales variables, como pues la temperatura. Esta es la temperatura al punto de rocío, que es el equivalente a la humedad relativa. Cuanto más lejos esté la temperatura de rocío de la temperatura ambiental, menos humedad hay, y por el contrario, cuando más cerca está, como por ejemplo en esta zona de aquí, más humedad relativa hay, para que más o menos nos hagamos una idea. Bueno, pues este tipo de gráfico, bueno, pues bastante fácil de interpretar. Pero luego hay otra serie de gráficos que son más complejos, que son los EPS, que son aquellos modelos probabilísticos que hemos dicho antes, y los multimodelos. Este, que es más técnico, bueno, pues lo que hace es que del mismo modelo te saca como 20 perturbaciones diferentes. Y en función de cuando nos vamos separando del inicio de la predicción, pues evidentemente esas 20 perturbaciones pues empiezan a ser diferentes. ¿Para qué sirve esto? Para entender la fiabilidad que tiene una predicción. Cuanto más lejos nos vayamos, más incertidumbre, pero hay momentos, hay tipos de situaciones, como por ejemplo cuando estamos hablando de tormenta, que incluso a un par de días ya empiezan a haber divergencias entre las líneas. Eso nos da información sobre lo complejo que puede ser lanzar una predicción. Y luego es muy interesante
este de aquí, que es el multimodelo de MeteoBlue. Podéis poner en Google MeteoBlue multimodelo y os sale, elegís la página, o sea, la localidad que os interese y os dice la predicción que va a tener cada uno de estos modelos. Entonces, también nos da una idea sobre qué fiabilidad tiene una predicción, es decir, si todos los iconos y todas las líneas son iguales, evidentemente es que la predicción es fácil de que se cumpla. En el momento en que haya divergencia, pues vamos a ver que, bueno, que la predicción es poco fiable. Si os dais cuenta, hay algunos modelos que solo llegan pues a 36 horas o 48 horas y hay otros que llegan a muchos días. Tiene que ver con la resolución y con la escala que hemos visto antes. Los modelos más precisos tienen solo un alcance de unas pocas horas, un par de días como mucho, y los modelos globales son capaces de ver hasta 14 días después. Y luego quiero mostraros este, porque este tipo de gráficos lo que nos va a mostrar es la inestabilidad que hay en las capas bajas de la atmósfera, en las que nos va a permitir analizarlo para identificar, por ejemplo, el potencial de que tengamos un incendio convectivo. Como los vamos a analizar luego, bueno, pues vamos a ver qué es lo que caracteriza un incendio convectivo. ¿Vale? Esta gráfica que se mueve, la he querido poner así, esto es una gráfica de 24 horas, entonces vemos como un día normal de verano va cambiando a una parte estable e inestable como es ahora y inversiones térmicas durante la noche como es en este caso. Como tenemos luego casos concretos, pues lo vamos a entender mucho mejor. Vale. Antes de meterme en el tema del balance hídrico, me gustaría hacer un repaso sobre esas páginas que hemos estado viendo. Una de ellas, yo la tengo en favoritos, por eso me aparece aquí, pero si queréis podéis clicar aquí. ¿Vale? Y aquí en la parte que pone Top Carten podemos ver, por un lado, los diferentes modelos meteorológicos. En este caso voy a elegir el GFS, que es un modelo global, ¿vale? Luego para los de áreas reducidas me voy a meter en otra web, ¿vale? En este caso elijo GFS, estas son las horas, ¿vale? Dentro de 60 horas, dentro de 24 horas. Luego, si queremos, el mapa de 500 hectopascales, el de 850 hectopascales, o si queremos ver, por ejemplo, la precipitación. También es muy interesante utilizar, para ver una visión global, el 9 panel, que te muestra los mapas de 500, de 850 y de precipitación para los próximos 9 días. Aquí también disponemos de los diagramas, como el que he enseñado antes, del GFS, donde elegimos, en este caso voy a elegir Cáceres, elijo el meteodiagrama de 10 días, ¿vale? Y me da esta información. Incluso veis, si pasáis el cursor, te dice la situación. Como se trata de un modelo global, siempre hay que tener en cuenta que a medida que nos separemos de la parte inicial, menos fiabilidad tiene la predicción, y que se trata de modelos pues de área global y que no tienen tanta precisión como los modelos que vamos a ver luego de alta resolución. Mira, también a modo de curiosidad, aunque no lo he mostrado antes, bueno, tenéis aquí el archivo de mapas históricos. Por ejemplo, si os queréis ir a, por ejemplo, un incendio de 2013, el julio 26 de julio, que fue el de Trujillo, bueno, pues da el mapa de ese día concreto. Tenéis para ver el de 850, el de 500 y el de precipitación, ¿vale? Es muy interesante para echar un ratillo.
Y luego dentro de los diagramas, en esto donde pone ensemble, que significa por conjuntos, tenemos la opción de ver este que hemos estado viendo antes, ¿vale? Que es, voy a poner la salida de la 6 para que me salga completo. Bueno, en este caso ya tiene 30 salidas porque el modelo ha mejorado respecto a la imagen que yo tenía en la presentación. Y vemos cómo, bueno, en este caso lo estoy sacando el día 12 de abril. Vosotros ya lo veréis a posteriori. Y vemos como en esta zona aquí, que es la precipitación, las líneas no coinciden nada. ¿Por qué? Porque es una situación de una inestabilidad en altura donde hay mucha incertidumbre de dónde se coloquen. Ya sabemos que en primavera las tormentas pues, son bastante difíciles de predecir. Entonces por eso se utilizan este tipo de modelos. Si os fijáis, ya a 4 días, si empezamos el día 12, el día 16, lo que es la temperatura 850 hectopascales, la diversidad de las predicciones de las diferentes perturbaciones que marca este modelo es enorme. Es decir, de tener prácticamente heladas a tener temperaturas de más de 10 grados a 850 hectopascales, decía unos 1600 metros. La variabilidad es enorme. Con lo cual, ¿qué me dice esto? Que la fiabilidad de la predicción es escasa. Hay mucha incertidumbre todavía. Bueno, para ver los modelos de alta resolución yo recomiendo utilizar la página Meteociel. ¿Vale? Como yo también la tengo, bueno, pues me aparece aquí, pero podéis clicar aquí, os metéis, está en francés, lo aviso, pero bueno, más o menos se puede entender. Si os venís aquí a modelos de malla fina, a mí el que más me gusta personalmente es este, Aarón, que podéis clicar en España, en el suroeste, y podéis ver variables, pues desde la temperatura, ¿vale? Le doy a esta que pone avec ISO porque te vienen los numeritos aquí puestos. Y si vais pasando sin clicar por aquí, veis cómo va cambiando las variables, los valores de temperatura. Fijaros cómo entiende el relieve. Desde la zona de Tentudía, Gredo, Montes de Toledo, y incluso las zonas que están al pie de Gredos y demás, que según qué condiciones, por el efecto Foehn, bueno, pues se recalientan bastante más que el resto, ¿vale? Humedad relativa, que es muy importante. ¿Veis cómo cambia? O el viento. Bien, bueno, pues visto esto, vamos a seguir con la presentación. Vale. Una de las cuestiones más importantes que lo he querido señalar aquí en esta presentación es la humedad de los combustibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de agua que tenga la vegetación, así va a arder o no va a arder. Y en función de qué cambia esa humedad, pues mira, de la cantidad de agua que haya recibido la vegetación, es decir, el año hidrológico, en función de cómo se haya comportado el año hidrológico, pues vamos a tener una vegetación que, sobre todo las leñosas, van a tener humedad y van a ser más resistentes al paso del fuego. También es muy importante el periodo previo a la campaña. Según tengamos la primavera, por ejemplo, 2015, os acordaréis del incendio de Acebo de 2015, bueno, pues tuvimos una primavera, lo pongo luego ahora en una diapositiva más adelante, creo, extremadamente cálida. Aparte tengo también el análisis de ese incendio para que los veamos. ¿Vale? Entonces las primaveras secas y cálidas son muy importantes para luego el comportamiento del incendio, al igual que lo contrario. ¿Vale? Y luego la afección del invierno a la vegetación. Muchas veces con inviernos muy rigurosos, como puede ser el que hemos tenido este año, hay parte de la vegetación que muere y queda, bueno, pues a expensas de que es vegetación muerta, que gana y pierde la humedad con mucha facilidad.
Entonces esa vegetación muerta, cuando hay una situación meteorológica compleja, pues está muy disponible para arder. A todo esto se le suma evidentemente cómo ha sido el comportamiento del verano. Es decir, podemos tener una primavera muy lluviosa, un año hidrológico bastante lluvioso, pero si el invierno, o sea, si el verano viene potente, aguanta la humedad en la vegetación esos primeros meses, pero cuando llega ya mediados de agosto, principios de agosto, ya la vegetación está tan machacada que toda esa humedad que había ganado durante la primavera y el invierno, pues la ha perdido. Y esto da pues a esa humedad del combustible vivo. Y aquí os pongo tres imágenes que quiero explicaros. La primera, la de la izquierda, es una imagen de satélite del incendio de primavera de 2017. Una primavera muy seca y donde se quemaron entre 5 incendios, pues más de casi 1000 hectáreas en la zona del Valle del Jerte. ¿Por qué? Porque toda la vegetación muerta que había, al haber tanta sequedad, pues estaba totalmente disponible para arder. La segunda imagen es una zona de Tentudía, en la zona de Tentudía, donde se comparan 2 años. Lo vamos a ver ahora también esa misma imagen con un índice que se calcula. Entonces veis en la imagen de la izquierda del 2017, extremadamente seca, no se ve ese verdor, solo se ve el verdor en la zona de los ríos, y esa misma zona el año siguiente, con una primavera mucho más lluviosa, pues evidentemente estaba totalmente cubierto de pasto verde para el mes de junio, que es algo que tampoco es normal. Y luego en otras comunidades autónomas hacen, bueno, pues estudios de cálculo de humedad, cortan vegetación, la pesan y ven qué porcentaje de humedad tiene para saber exactamente bueno, pues en laboratorio que un porcentaje de humedad de combustible vivo tiene, pero aquí en Extremadura no lo hacemos. Aquí veis esa imagen de satélite ya con un índice calculado, veis la diferencia es bastante clara. Y luego una serie de ejemplos de cómo estos años de sequía, de poco aporte pluviométrico, pues repercuten en los incendios. Aquí tenemos el caso de Villuercas del 2005, donde se quemaron más de 10.000 hectáreas en 24 horas. Ahí os pongo las características. En Nuñomoral 2009, quiero que os fijéis en la parte de la primavera, donde solo cayeron 79 litros de 273 de media, es decir, solo un 28%, o en 2012, que fue un año extremadamente seco, donde se quemaron más de 600 hectáreas en Camino Morisco, pero sobre todo lo grave, digamos, de este incendio fue que a las 11 de la mañana estaba ya fuera de capacidad de extinción. O en este caso, como os he comentado antes, el 2015, Sierra de Gata, bueno, pues un año extremadamente seco y una primavera excepcionalmente seca y cálida. Mayo, junio y julio tenían 2 grados de temperatura superior a la temperatura media. En otras zonas también pasa. En 2012, que fue año seco en toda la península, se quemaron más de 50.000 hectáreas a la vez en la Comunidad Valenciana, en los incendios de Cortes de Pallars y de Andilla, o en la gran sequía del 90-95 se quemaron más de 400.000 hectáreas fundamentalmente en la zona del Levante. Más ejemplos. Aquí a la izquierda, en 2017, también un año muy seco, en la zona de Portugal, donde, bueno, pues fue el desastre que fue. Este de aquí es el incendio de Pedrogao, se quemaron en torno a 45.000 hectáreas en junio, cuando Portugal es una zona que generalmente es bastante húmeda, pero ese año el comportamiento de la primavera había sido muy malo y muy seco, y bueno, pues estaba el combustible disponible desde junio en una zona tan húmeda como las zonas de Sierra de Portugal. En ese 2017, bueno, pues en la zona del norte de Andalucía también tuvieron un comportamiento de los incendios bastante fuerte, o en la zona norte también, en la zona de Castilla y León. Ese año nosotros escapamos muy bien para las condiciones meteorológicas que teníamos, que eran muy malas.
Y luego en 2019 os pongo estos dos incendios, que luego también vamos a ver otros aspectos de ellos, en la zona entre Madrid y Castilla-León. La particularidad que tienen estos incendios, sí, Castilla-León y Madrid, sí, el cadalso de los vidrios y el otro era en Ávila. Estos incendios se dan a principios de julio. Estas zonas tienen una climatología parecida a la de la Vera, donde es muy difícil ver esos incendios en horas tan tempranas, en fechas tan tempranas. Pero, dada el déficit hídrico que tenía la vegetación, bueno, pues desde el principio pues la disponibilidad del combustible era brutal. Vale, esto es muy... También me gustaría hacer hincapié en el tema de las masas de aire. La primera, la de la izquierda arriba, son los incendios de Australia del año pasado. Fijaros desde dónde vienen los vientos, es decir, las columnas de humo van desde el interior hacia el mar, ¿vale? La masa de aire que les afectaba era del interior de Australia, que es un desierto. Tuvieron el peor año de la historia en incendios forestales. Y claro, con una masa de aire tan sumamente seca, pues la disponibilidad de los combustibles pues, es enorme. Aquí en la parte derecha, antes de entrar a ver qué tipos de masas de aire nos afectan fundamentalmente a nosotros, quiero poner dos que son muy significativas. Lo normal es que cuando en la zona occidental, en la fachada occidental, tengamos una buena situación, en el levante la tienen muy mala. En este caso, si es un incendio en la Comunidad Valenciana, donde este es el de Corte de Pallars, donde, bueno, pues nosotros teníamos una situación, veis que los colorcitos no son tan cálidos, bueno, pues teníamos una situación bastante buena para esa fecha, mientras que en la zona de la Comunidad Valenciana, aparte de tener vientos terrales que venían del oeste, bueno, pues teníamos una masa de aire extremadamente cálida. Y luego, la parte de abajo es un incendio de aquí de Extremadura, de la zona, el incendio de Arroyo del 17, donde a nosotros la masa que nos afectaba era la masa de aire cálida del norte de África. Fijaros cómo las características del norte de África son exactamente iguales que las del interior de la península ibérica. Con esa masa de aire, bueno, pues nosotros tenemos el gran potencial de incendios forestales. Y aquí os he puesto esta imagen de las masas de aire que nos afectan, bueno, pues con una serie de iconitos para que nos hagamos a una idea. Y os lo quiero mostrar, os quiero poner ejemplos de incendios significativos que hemos tenido. Bueno, el tropical continental es la masa de aire cálido, típica de ola de calor que tenemos en la península, que podemos asimilarla pues, a una situación de incendio convectivo, como podemos tener aquí en el incendio de Arroyo. Las masas de aire polar continental son más raras en verano, son relativamente comunes en invierno, y por ejemplo es la que hemos tenido este invierno, esos días que hubo tanto viento, que fue el incendio de Navaconcejo-Rebollar, bueno, pues ese tipo de situaciones. Y cuando pongo aquí esta carita que se fía poco, ¿vale? Aquí lo pongo porque aunque esta es una masa bastante fresca y que puede llegar a traer cierta humedad, cuando viene muy de norte, nos entra muy de norte, pues la barrera del sistema central hace que, bueno, que podamos tener vientos intensos y bastante peligrosos para incendios. En la parte más agradable, digamos, la tenemos, bueno, pues cuando nos viene de oeste. Pero, si os dais cuenta, pongo aquí este muñeco enfadado, porque muchas veces cuando vienen del Atlántico, pues nos encontramos con que, bueno, se revuelve mucho, digamos, la historia, las condiciones meteorológicas, y podemos tener, por ejemplo, incendios como el ¿cómo lo diré?
salorino del año pasado. Es decir, un día cálido, luego te entra la masa de aire un poco más fresca, pero antes de que esa masa de aire entre, pues se revuelve mucho y se nos da un tipo de incendio muy concreto que son los incendios prefrontales. Y luego, por último, quiero haceros hincapié en los cambios en la dinámica climática. Y os pongo dos imágenes. Os pongo aquí una serie de apreciaciones que son de mi cosecha. Bueno, pues tenemos veranos más prolongados. Si os dais cuenta, ya cada año estamos más pendientes de si hay que poner el peligro medio en octubre o si se adelanta el peligro medio en mayo porque no ha llovido, tal cual. Tenemos una mayor irregularidad de registro, incluso en invierno. Cada vez hay menos, hay más periodos sin lluvia en invierno y bueno, pues nos pueden llegar a dar incendios de invierno cada vez más comunes. Y hay una sucesión de efemérides, y eso lo vamos a ver con la imagen en la tabla de abajo. Respuesta de los incendios ante esta situación de cambio meteorológico. Bueno, pues cada vez hay incendios que están menos ligados a la estación normal, a la época de peligro alto. Los incendios de grandes dimensiones superan con creces esas 500 hectáreas que dice la estadística que marca para un gran incendio forestal. Y bueno, tenemos incendios significativos fuera de campaña. Ya no es que haya posibilidad de incendio fuera de campaña, sino que además cada vez son más grandes. Reflexiones, pues probablemente esto tarde o temprano implique cambios en los operativos. ¿Y cómo se puede evitar estos cambios en los operativos? Bueno, pues cambiando la gestión del territorio. A este cambio en la dinámica climática se le une también el cambio en los usos del territorio. El abandono rural hace que cada vez tengamos más matorral y más vegetación en nuestros montes, con lo cual es una bomba de relojería esa unión entre los cambios en la dinámica climática y los cambios en el paisaje. Y luego, bueno, pues por ilustrar un poco, aquí tenemos la trayectoria de uno de los últimos huracanes, el huracán Ofelia, que a la postre fue el huracán más al norte y más al este desde que hay registros. Y esto fue en 2017, hace 2 días. Y cada vez los huracanes tienden a acercarse más a latitudes en las que no deberían de estar cómodos, sin embargo lo están. Y luego en la parte de abajo os muestro las efemérides de la estación de AEMET del aeropuerto de Badajoz, que tiene una serie histórica aquí analizada desde el 55 al 18. Los datos están hasta el 21, pero no los he querido mostrar porque quiero que veáis cómo todos estos datos que aparecen en rojo están batidos los récords en los últimos 5 años, ¿vale? Pero esos 4 registros se han batido entre el año pasado, estos de julio, y este año el mes de febrero. Se batieron las temperaturas medias de las máximas y la media más alta del mes de febrero para la estación. Con lo cual, bueno, pues para que entendamos que cada vez vamos más hacia un futuro donde las condiciones de los incendios forestales van a ser más complejas debido, bueno, pues a esta situación de cambio climático. Bien, bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Os iré colgando más vídeos sobre concretamente, bueno, pues la tipificación, es decir, los tipos de incendios que tenemos en Extremadura en función de las condiciones meteorológicas. Y bueno, también haré unos aportes de aquellos incendios que no solo tienen un comportamiento, sino que hay factores de cambio, que eso es muy importante para el tema de la seguridad y de la oportunidad para la extinción, y luego también de cómo el relieve influye dentro de estas condiciones meteorológicas. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo.